Ella lo posicionó intencionalmente para fracaso en presencia de todo él. Clase. Sin embargo, la percepción de la sala de ella se alteró significativamente cuando él resolvió un desafío que incluso los graduados. Los estudiantes se encontraron con la gran conferencia. El salón de actos de la Universidad de Michigan era un hervidero de charlas apagadas entre estudiantes. Se acomodaron en sus asientos y hojearon páginas de cuadernos desgastados y desbloqueados. Sus computadoras portátiles en la profesora Linda. Clase de cálculo avanzado de Cartwright, que es famoso por su reggae y la brutal manera de enseñar de Prit era solo otra mañana de martes y ella era una mujer que exudaba autoridad desde él. En el momento en que entró en una habitación, un no-nonsense. Mirada, gafas con montura plateada y ojos afilados. Las características podrían causar incluso las más estudiantes confiados para encogerse en su. La precisión y la disciplina de los asientos eran la fundamentos de su reputación con el fin de. Para tener éxito en su carrera uno debía. No se requería ganarlo, no había exenciones o alenenes. Ella no estaba en el estado de ánimo para la frivolidad hoy en un solo. Con un movimiento rápido, rompió un trozo de tiza entre las yemas de sus dedos mientras caminó hacia el frente haciendo clic con sus tacones. Contra el suelo de baldosas descendió una ceniza. Sobre la cámara dijo cepillando. Cabello rubio inherente de su cara todo. Bien, la última conferencia que cubrimos. Límites multivariables hoy empujamos. Adelante ya o transforma. Ella cambió su atención al tablero y comenzó. La superficie de la escritura estaba adornada con ecuaciones largas y complejas que estaban perfectamente definidas. Escrito en una escritura perfecta. Muchos. Los estudiantes ya estaban desconcertados por la símbolos mientras otros pretendían comprenderlos ellos frenéticamente. Intentó tomar notas. Cartwright floreció en este ambiente que era caracterizado por la competencia encubierta, la presión y la lucha que ella estaba consciente de que la mayoría de los estudiantes lucharía y para ser honesta ella lo prefería así, reafirmó la noción de que su universo era exclusivamente para los verdaderamente dotados. Ella creía que, por lo menos cerca del centro de la. En el pasillo, un estudiante se sentó tranquilamente y golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. No estaba experimentando ninguna dificultad. En un estado de desesperación parecía estar. Daniel Reed era bastante desinteresado. El nombre de pila Daniel no era del tipo que llamaba la atención ya que siempre estaba vestido con una sudadera sencilla y jeans y estaba alto y delgado en clase, rara vez hablaba. Y nunca hizo un espectáculo de sí mismo. Sin embargo, su intelecto era extremadamente activo bajo ese plácido exterior. Los patrones y ecuaciones numéricas eran comprensible para él de una manera que no fue evidente para los demás. Brevemente, examinó la ecuación en el tablero. Algo fue un error de misa menor. Aunque es un error menor, sigue siendo así. Un error que Daniel detuvo. No tenía la opción de renunciar a ello. Alguien más pareció haber observado. Sin embargo, puede volver a su estado anterior. Acciones y desperdiciar tiempo rectificando. Error si lo descubre más tarde. Otro estudiante levantó activamente su mano antes de poder tomar una decisión. Un individuo femenino ocupa el banco delantero. El profesor Carr intentó. Creo que hay un error en la segunda línea. Preguntó. Su tono incierto hizo que el profesor frunciera el ceño. Arqueada mientras giraba lentamente, repitió. Como si el concepto fuera objetable. Error. Posteriormente ella sonrió mientras examinó el tablero y no hay ningún error. Dijo directamente que la niña se convirtió avergonzado e inmediatamente miró hacia abajo. Su cara se puso roja. Daniel ligeramente negó con la cabeza mientras exhalaba. Albergaba animosidad hacia esta manera de actuar que ciertos instructores desestimaron. Sus estudiantes la manera en que ellos se comportaron como si fueran incapaz de cometer errores. Su mano era en el aire antes de poder pisotearse. En realidad, afirmó que su voz permanecía compuesto a un. La cámara experimentó un efecto dominó. Las cabezas de los individuos se giraron. La expresión de Cartwright permaneció sin cambios. Sin embargo, sus iris brevemente exhibió un toque de irritación. «O ella», exclamó cruzando los brazos. «Ilumíname». Daniel Rose desde su asiento no como un
Resultado de la decisión de la BR de abstenerse de realizar una. El espectáculo simplemente no le gustó. Hablando desde una posición sentada, es en. El segundo paso se aplica a él. Transformación al término incorrecto el. Clarify apuntando al tablero el. El coeficiente no se traslada de esa manera. Si lo resuelves usando tu método el. La respuesta final no coincide con la esperada. Resultado silencio mandíbula de Cartwright. Tensa, volvió al tablero y examinó su propio trabajo posteriormente. Apareció el error en su agarre en él. La tiza se volvió cada vez más firme. Daniel. Consideré brevemente la idea de que ella podría simplemente reconocer su error y proceda. Sin embargo, sus labios luego se curvaron. En una sonrisa tensa, bueno, señor Reed, ella respondió girándose para dirigirse a él. Ya que pareces tan seguro, ¿por qué no vienes aquí arriba y muéstranos el camino correcto? Un pequeño número de Pale se rió en secreto. El mensaje tácito que estaba oculto. Por debajo de sus palabras se podía oír a Daniel. Él tenía razón, pero ella se negó. Reconoció que ella deseaba confrontarlo. Hacerle dudar, inducirlo a paso en falso. Sin embargo, eso no fue para. Daniel depositó su cuaderno. Procedió al frente de la sala en un compuso manner y recuperó la tiza. De su agarre él no vacilaría. Sin embargo, el profesor Cartwright fue, sin darse cuenta del curso de acción que había tomado. Daniel se acercó a la junta directiva. Con un lápiz en la mano, el silencioso. Expectativas, la mirada del profesor y los murmullos silenciosos de los estudiantes, preguntándose si estaba a punto de hacer el ridículo. De sí mismo podía sentir el peso de la habitación presionaba, pero él no estaba. Aprensivo reescribió la ecuación. Con trazos fluidos y deliberados borrando. La parte errónea no era como. Meticuloso en su caligrafía como coche. Lo intenté, pero esto fue intrascendente. Las cifras eran de suma importancia. Además estaban alineados con precisión. Mientras trabajaba, conversaba de manera informal. Incluso el tono, el error estaba en cómo se aplicó la transformación. Usted llevó la coeficiente fuera demasiado pronto, lo cual cambió los límites integrales, pero sí. Resuélvelo de esta manera, mantiene la función. La habitación estaba intacta y sin sonido. La excepción del suave raspado de con tiza contra la pizarra completó él. Ecuación. Depositó la tiza y se retiró. Posteriormente se volvió. El profesor Cartwright mantuvo una postura rígida. Postura con los brazos cruzados y su labios forzados juntos. Ella no estaba acostumbrado a recibir correcciones. Particularmente no en presencia de un sala de conferencias llena de estudiantes. Daniel podía discernir en su mirada que deseaba. Para terminar su empleo, shake it off. Tal vez incluso podría idear un método. Manipular la situación para mantener su credibilidad en lugar de ella. Suspiró lentamente y asintió brevemente. Respondió que te parece satisfactorio. Ya corregido, felicitaciones un poco. Los alumnos intercambiaron miradas, eso fue todo. En ausencia de reconocimiento no hay reconocimiento genuino. Daniel no lo hizo. Lo requiere, acaba de regresar a su asiento detectando la mirada de sus compañeros, unos pocos. Los individuos se quedaron un poco asombrados. Número de individuos que parecían ser. Probablemente irritó a los que creían que él era pretencioso, sin embargo, no lo era. Caso en que no podía tolerar ninguna forma de error, particularmente aquellos que podrían. Se le ha impedido al profesor Cartwright. Volvió al tablero y borró su trabajos anteriores. Ella habló rápidamente. Nos dejó. Proceda, ya que el señor Reed está tan ansioso por contribuir, supongo que no le importará. Otro desafío. Daniel mira hacia otro lado. Disculpe, el cartucho ya se había reanudado. Su escritura, esta vez la ecuación es significativamente más largo, abarcó la mitad del tablero y estaba repleto de límites integrales y diferenciales. Componente que fue particularmente desafiante, completó la final. Símbolo con un floreo y luego girado. Para enfrentarlo, ya que tienes tanto entusiasmo. Ojo, ella sugirió solucionar esto un poquito. Número de estudiantes ajustó su. Daniel sentado miró la ecuación que estaba plenamente consciente de sus acciones. Tenía la intención de usarlo como ejemplo. La consulta no era típica para este nivel. Mera complejidad de la situación. Dejó en claro que no lo hizo. Anticipó que lograría él
Resultado deseado que ella esperaba que él vacilaría, tropezaría con los escalones y quizás llegue a la mitad antes. Al darse cuenta de que él estaba en problemas, ella pretendía demostrar que no era tan inteligente como creía Daniel. Exhaló por sus fosas nasales bien él. Reanudó su ascenso al tablero de pie. Una vez más se hizo evidente que los estudiantes estaban esperando su dificultades mientras se reían en voz baja. Cite dio un paso atrás y se cruzó de brazos. Sonriendo, tómate tu tiempo, aconsejó. Daniel no necesitó tiempo y comenzó. Escribir sin dudarlo ni un segundo. Adivinar simplemente resolver el problema. Cada símbolo y número fluía. Sin esfuerzo, de su mente a su mano. Ni siquiera se tomó un momento para contemplar antes de que sus dedos tengan. Completó la línea anterior el intelecto ya había visualizado él. Solución 5 pasos por delante de la habitación. El murmullo se hizo cada vez más silencioso. La sonrisa del profesor Cartwright cesó. El disminuido Daniel la miró a mitad de camino. A través de la ecuación supongo que quieres. La solución en términos exponenciales. En lugar de funciones trigonométricas ella se negó a responder pero persistió en se esfuerza por dar algunos pasos adicionales. Simplificaciones simples y luego listo. Colocó casualmente la tiza de nuevo en él. Bandeja después de subrayar la respuesta final. Silencio profundo que lo abarca todo. Silencio entonces un estudiante solitario en él. Atrás dejó escapar un silbido bajo de Cartwright. La expresión de ella era ininteligible. Examinó su obra línea por línea buscando cualquier error que pudiera ser utilizado para desacreditarlo. Nada existía, él tenía. Resolvió el asunto de una manera que fue no solo correcto sino también elegante. La solución fue eficiente y ordenada. Un pequeño número de estudiantes comenzó a murmurar. Un pequeño número de individuos se inclinó adelante, reconociendo evidentemente la ocurrencia reciente. Daniel cruzó sus brazos que él no estaba radiante, él no estaba exaltando, que solo estaba esperando el final. La profesora Cartwright habló con su voz, convirtiéndose en una tensión mayor de lo que había sido anteriormente. La suposición afortunada de Daniel no era el objetivo de algunos estudiantes, susurró. Risa inclinó ligeramente la cabeza. No fue una suposición. Cartwright abruptamente exhaló por la nariz. Siéntese, señor Reed, murmuró. Daniel se giró y, cuando regresó a su asiento, pudo sentirla cambiar en la habitación, la manera en que ahora la gente lo observaba, algunos con reverenciar a algunos individuos puerto. Sentimientos de resentimiento además. El profesor Cartwright es el único individuo que tiene algo enteramente diferente, pero ella aún no lo era. Había terminado con él y había habido un cambio en la energía de la cámara. Daniel fue capaz de detectarlo. Nadie estaba mirando al profesor Cartwright en el mismo. De la misma manera que al principio de la clase, que no tenía intención de hacerla sentir avergonzada de eso fue. No era su objetivo, pero también lo era. No inclinado a contraerse para aliviar su malestar, cartucho regresó al tablero, pero ahora estaba sosteniendo la tiza con más fuerza. Ella continuó con la conferencia, pero sus palabras carecían del mismo nivel de autoridad que típicamente poseían. Posteriormente se detuvo abruptamente en él. A mitad de su frase volvió a el aula y examinó los pasillos de estudiantes. Su mirada volvió hacia el sí. ¿Están tan seguros, señor Reed? ¿Qué dijo? Forzando una sonrisa. ¿Qué tal si aumentamos? Lo que está en juego es un pequeño número de estudiantes. Se rieron, otros se inclinaron hacia adelante sintiendo que algo estaba por pasar. Daniel no respondió. ¿Qué quieres decir? Carter se acercó a su escritorio y extrajo un libro de texto sustancial que ella leyó páginas hasta que llegó a una sección que estaba ubicado al final del libro, que era significativamente más extenso que el material que tenían previamente discutido en clase. Ella rotó el volumen para asegurar que la clase pudiera observar las ecuaciones que estaban densamente empacado en la página. Esto, ella declaró, refiriéndose a un tema particularmente desalentador. El problema es de un nivel muy avanzado. Curso de nivel de posgrado que no haría anticipar que un estudiante universitario poder resolverlo dentro de la cámara. Hubo un suave murmullo. Pero como tú parecen tener un talento natural para esto, ¿por qué no lo pruebas? Sonrió, pero
Sus ojos eran abrasivos. Daniel exhaló. Poco a poco fue capaz de observarla. Acciones de las que ya no se trataba. Matemáticas, su objetivo era dañar. Para él esto no era una evaluación de... Ella tiene una poderosa habilidad de maniobra. Deseaba exceder su capacidad de involucrar. Él en una lucha en presencia de todos. Es posible que se detenga. A mitad de camino y ella intervendría. Para recordarle a la clase su autoridad en la habitación que tenía la opción de rechazar. No le debía esto, sin embargo. La decisión fue predeterminada por la forma en el que los estudiantes lo observaban. Con algunos anticipando su retiro, él se levantó de su asiento, la sonrisa burlona del carro. El trillado pareció brevemente hacer vacilar a Daniel. Procedió al frente de la cámara, le presentó el libro de texto, pero ni siquiera lo miró. En eso ya había cometido el problema de memoria. Recuperó la tiza. Sin decir palabras se dio cuenta. El enfoque que había empleado anteriormente. Esta táctica selecciona un elemento que era más allá del alcance de los estudiantes que estaban demasiado confiados. Sin embargo, ella había tomado una decisión. Un error en sus cálculos. Este es el tipo de problema por el que vivió Daniel. Inició el proceso de composición de su. Los movimientos eran deliberados y controlados. No había duda de que el problema era desafiante, pero difícil no lo fue. Necesariamente equivalen a los murmullos en él. La habitación disminuyó a medida que trabajaba el único. El sonido era la tiza golpeando contra la junta. No actuó apresuradamente, permitió. Cada fase se desarrollará orgánicamente, pasando de una ecuación a la. A continuación todos y cada uno de ellos. Simplificación, cada transformación, todo. De esto estaba apuntando hacia él. Conclusión inevitable posteriormente. Adjuntó el resultado final que reanudó su asiento en el aula. Silencio. Sin embargo, el Baisi de Cartwright era legible. Él era consciente de su mandíbula apretada y la manera rígida en que ella se comportó como lo había previsto. Que esto serviría como un acto de disciplina para él, más bien simplemente tenía. La hizo parecer una estudiante tonta en. El del fondo de la sala meneó la cabeza y soltó un lojea a yo que incluso él. Estudiantes que habían sido previamente los escépticos ahora miraban a Daniel con una expresión. La mano de Cartwright de manera diferente. Temblaba ligeramente a su lado. Ella estaba obligada a expresarse. Ella estaba necesario para recuperar el control de la cámara. Murmuró que te habías descuidado. Para completar un paso necesario. Daniel levantó la ceja y dijo, no, no la conocía. Las puntas de los dedos se curvaron ligeramente. Sí lo hiciste. La obra fue escaneada por Daniel mientras volvió al tablero y luego señaló una sección cerca del medio sin perdiendo el ritmo en este paso aquí donde yo simplificado la fracción parcial. Descomposición, eso es de lo que estás hablando. Sobre Cartwright se negó a responder. De acuerdo, no me lo salté, solo lo hice. Cálculo por qué era. Sencillamente el aula estaba vacía. De cualquier ruido por el segundo Cartwright. La expresión se estaba volviendo cada vez más. El tenso Daniel volvió su atención a ella, pero si quieres puedo escribirlo. Su manera de articular no era arrogante, ni siquiera era difícil allí. No hubo nada particularmente digno de mención al respecto y eso exacerbó la situación en la que no tenía intención de hacerle daño. Reputación que le estaba infligiendo. Ella misma exhaló rápidamente el cartucho. No eso. No será necesario que ella regrese a su escritorio y colocó el libro de texto sobre él. Esforzarse más de lo necesario. El cambio en la atmósfera fue palpable para Daniel, que había tenido recientemente. Incitó a la clase a oponerse a ella. Sin embargo, Cartwright no estaba dispuesto a permitir que esto sucediera. Concluyó en este punto el profesor. Su rostro estaba sereno mientras regresaba a la clase, pero su agarre en el escritorio indicaba su exasperación. Daniel se sentó sin embargo. Él era consciente de que este no era el final. Ella estaba contemplando su siguiente curso de acción, como lo demuestra su postura excesivamente rígida y su mandíbula se apretó en el ínterin. Los estudiantes todavía estaban procesando la acontecimientos que habían ocurrido hace algunos. Los individuos intercambiaban miradas. Otros murmuran en voz baja. Posteriormente, una mano emergió de la segunda fila. Profesor, un alumno, Brian, que
Era uno de los favoritos de Cartwright. Se inclinó. Adelante si lo hizo bien, ¿no? Daniel acaba de resolver un problema de nivel de posgrado. El problema no debería ser que eso signifique. Algo apretó los labios de Cartwright. Juntos en una delgada línea, Brian no estaba. Sin embargo, me equivoqué al admitirlo. Implicaría admitir que ella tenía. Subestimó a Daniel y ella respondió con un ciruela. Yo nunca afirmé que lo fuera. Imposible, solo que seria. Difícil para una estudiante de pregrado que ella solía. Un tono engañoso en su discurso, como si ella ya estaba intentando reescribir el acontecimientos que habían sucedido. Daniel miró fijamente en el escritorio frente a él, soltando un inhalación lenta. No la buscaba. Validación que no le exigía sanción. Sin embargo, la clase tuvo éxito. Requerido para observar los eventos que ocurriendo en este lugar. La mano de se planteó un alumno adicional, por lo que sí. ¿Lo tengo bien? ¿Eso significa que debería serlo? En una clase más avanzada, el cartucho lo hizo. No respondió inmediatamente. Daniel fue. Ella observó brevemente que había un calidad adicional a su mirada. Finalmente ella sonrió. Creo que ella dijo que su tono era más moderado, que el señor Reed se beneficiaría de un desafío académico. Varios. Los estudiantes estaban animados porque ella era la que estaba allí. Reconocer verdaderamente sus habilidades fue. Ella a punto de proponer algo más. El alto cargo de Cartwright persistió como. Daniel no estaba convencido de que me gustaría. Invítalo a una pequeña competencia. Los murmullos se reanudaron. Daniel negó con la cabeza. ¿Qué tipo de competencia? Cartwright procedió a su estación de trabajo y extrajo una carpeta, la abrió y examinó los documentos que estaban dentro. Hay una universidad. Próximo simposio de matemáticas patrocinado. El próximo mes, algunos de los mejores estudiantes de diferentes escuelas de la región estará compitiendo. Es una prueba rigurosa de alto nivel. El entorno de presión no se trata solo de. No se trata de resolver problemas, sino de hacerlo bajo restricciones de tiempo con una audiencia. Ella levantó la cabeza y su mirada se fijó en. Supongo que estarías dispuesto a hacerlo, Daniel. Comprendió inmediatamente sus acciones. En realidad, esto fue una trampa, no una oportunidad. Ya no estaba sola evaluando sus habilidades matemáticas. También estaba evaluando su capacidad para manejar el estrés, para determinar si podría tener efecto efectivamente fuera del aula. Poner a sus compañeros de clase no sería lo mismo. Los únicos que presenciaron su fracaso. Profesores, estudiantes de posgrado y algunos de los individuos más destacados en él. El campo lo presenciaría. El peso de las habitaciones era palpable para él. Su respuesta fue muy esperado por el público. Parecería que no era tan capaz. Tal como parecía si se echara atrás. En ese momento, como si hubiera tenido suerte. Hoy, ¿qué pasaría si consintiera? ¿Sería requerido para prevalecer? Daniel exhaló y luego asentí. Estoy en el carrito. SM falló. Penetrar su mirada excelente. Sin embargo, ella aún no había terminado con él. Información difundida rápidamente. Los estudiantes ya estaban discutiendo él. Materia en los pasillos en el momento. Daniel salió del aula de conferencias unos minutos después. Los individuos asintieron en su dirección con un nuevo sentido de admiración por él. Era observado por otros de la misma manera que un atleta que estaba a punto de participar en un partido de campeonato. Con curiosidad y con anticipación esperaban para ver si estaría a la altura de las expectativas. Daniel estaba desatento. Tenía más asuntos importantes a atender. El simposio estaba previsto que se celebrara en 4 semanas. Esto significaba que solo tenía 4 semanas para prepararse para una competición que requirió meses y, en algunos casos, años de entrenamiento. Estuvo sentado en él. La biblioteca del campus estaba rodeada esa noche por libros de texto, cuadernos que contienen cálculos y una taza de café medio vacía que se había dejado enfriar. Siempre había. Me gustaban las matemáticas, pero esto fue una experiencia completamente nueva. Ya no se trata únicamente de datos numéricos. Esto era un asunto íntimo que ardía. Daniel ya se levantó el aceite de medianoche. Su cabeza para observar a Brian de pie. Su mesa, sus manos enterradas en su bolsillo. Sacudió la cabeza. Llegó a ser listo. Brian sacó una silla y se sentó
Frente a él, amigo, está sonriendo. Ya por delante de la mitad de las personas que competir en estas cosas es lo único que Cartrick tiene. Me enoja que la hayas avergonzado. La única razón por la que te metió en esto. Daniel se reclinó en su sillón reclinable, lo sé. Por un instante, Brian lo examinó con atención. ¿Por qué lo hizo? Daniel contempló eso por un breve periodo en el que había posado la misma pregunta a sí mismo en numerosas ocasiones. No estaba obligado a proporcionar ninguna evidencia de que podría haberse marchado y dejó que el momento pasara como él quisiera. También estaba al tanto de los métodos que individuos como Cartrick empleados sí. Él cedió y ella lo interpretaría como confirmación de que encontraría una manera de enmarcarlo, indicando que tenía talento, pero carecía de disciplina, aunque inteligentes que aún no están preparados para enfrentar obstáculos genuinos que ella querría. Asegúrese de que este era el recuerdo que era grabado en la mente de los demás. Daniel estaba decidido a evitar que eso sucediera. Transpirando, finalmente respondió: porque ella anticipa mi derrota y yo quiero que ella esté equivocada. Brian sonrió. Ahora que puedo respetar. Daniel se paró en un gran sala de conferencias estilo auditorio en la Universidad de Pensilvania 4 semanas después, mirando el panel de jueces y el largo temporizador digital. Se muestra encima de los competidores del escenario. Estaban sentados en asientos designados con sus estaciones de trabajo repletas de bolígrafos, papel borrador y una sencillo directiva para resolver los problemas de manera más eficiente y precisa que sus. El profesor Cartrick estuvo presente en la audiencia con la que no había interactuado. Conversación con él durante un tiempo prolongado. Periodo de tiempo anterior a este evento. No consejos, no hay estímulo cuando ellos. Cuando llegó, ella simplemente asintió cortésmente como si ella era una simple observadora en lugar de la individuo que lo había empujado a esto. Situación. Daniel era consciente de la razón. Por su anticipación ella estaba interesada para determinar si lo haría. Finalmente sucumbió. El temporizador comenzó. Se abstuvo de hacerlo al principio. La ronda consistió en aritmética mental, que implicó la resolución de problemas sin el uso de la escritura. Documentación. Daniel, manos movidas, sin pausa, marcando números en el sistema de respuesta más rápido que él. Los supervisores podrían verificarlos mientras algunos. Los competidores dudaron en la segunda ronda. Implicó la aplicación teórica de conceptos que involucraron la deconstrucción de ellos en justificaciones de la intuición natural de el individuo en cuestión. Asumió controlar en este punto su percepción de los números. No eran meramente numéricos. Eran estructuras, ritmos y patrones, que eran problemas de resolución de velocidad acumulativa. Comprendió la ronda final. Esta fue la punto en el que la mayoría de las personas encontraron dificultades. Incluso los alumnos más destacados pueden empezar a cuestionar sus habilidades debido a la. Sin embargo, la presión a la que están sometidos. Daniel floreció en situaciones de alta presión. Continuó avanzando sin tener en cuenta la murmurando mientras su nombre seguía elevándose. En la clasificación solo hay 2 competidores. Se mantuvo en disputa significativa por la ronda final. Daniel y un doctorado candidato del MIT. El problema final fue lo que se mostró en la pantalla. Fue brutal. Palabra: un problema que se pretende poner a prueba. No solo conocimiento sino también resistencia. Capas de integrales contenidas dentro. Resúmenes. Daniel pulsó, volvió a un ritmo normal, exhaló, recuperó su pluma y comenzó a escribir. Sin embargo, los acontecimientos posteriores fueron enteramente. Inesperadamente el reloj siguió latiendo, y los segundos finales parecieron prolongarse. La mente de Daniel se elevó indefinidamente. Las capas del problema a un ritmo que transmitió su capacidad de escribir como su. Los dedos agarraron el bolígrafo. No hay atajos. Errores de cálculo en cada componente de él. La ecuación tenía que ser impecable. Él podía escuchar los garabatos indistintos de su competidor, el candidato a doctorado del MIT, que fue igualmente decidido quién se sentaría a continuación. Para él, ambos se esforzaban por ser el primero en cruzar la meta. Daniel. Los pensamientos estaban despejados a pesar del hecho que su pulso latía con fuerza. Observó el patrón, el atajo que nadie, de lo contrario, nunca se habría dado cuenta de eso.
Concluyó el asunto y lo simplificó. Formulaciones de maneras que la mayoría de los estudiantes ni siquiera consideraría como su mano. Se movió más rápido cortando a través de la números. No era necesario que él verificar la información que él conocía. Respuesta definitiva la colocó en un caja y colocó su pluma sobre la mesa. El cronómetro sonó, la respiración de Daniel que era consistente mientras miraba hacia arriba El competidor continuó componiendo él. La cámara estaba desprovista de cualquier sonido. Posteriormente, uno de los asesores Rose, desde su ubicación y procedió a evaluar ambas respuestas. La tensión era tan grueso que se podía cortar en rodajas. Con un cuchillo el juez elevó su micrófono después de una pausa prolongada. El ganador de la Universidad 2025 Simposio de Matemáticas es Daniel Reedel. La cámara entró en erupción y había algunos estudiantes que aplaudieron a algunos individuos. Dejó escapar respiraciones audibles, sin embargo Daniel no respondió inmediatamente, simplemente exhaló permitiendo la realidad de la situación en la que se instaló. Había triunfado. No solo sobre sus compañeros, sino también sobre la expectativa que se había impuesto sobre él contra el educador que había expresó su escepticismo contra las presunciones implícitas que habían intentado definirlo antes de su capacidad para definirse entre la multitud. Profesor. El cartucho permaneció inmóvil. Daniel encontré su mirada por primera vez. Parecía insegura, como si estuviera reevaluando toda la información que ella había creído previamente que era cierto. No estaba radiante ni fruncía el ceño. Hizo un gesto gradual, casi imperceptible. Daniel no necesitaba una ología, él la necesitaba. No requería la validación que había permitido. Las cifras hablan por sí solas. Daniel entró al aula a la mañana siguiente y ocupó su asientos personalizados Carter ofrecidos algunos minutos después, manteniendo su habitual nivel de compostura. Sin embargo, en ese momento su atención se centró en él por un distinción en su inspección de la habitación. Mostrando respeto, exhaló ante nosotros. Al comenzar la conferencia de hoy, ella indicó que me gustaría reconocer los resultados En el simposio de ayer la sala se convirtió en silencioso. Ella continuó su voz. Incluso Daniel Reed ganó el primer lugar en una competencia contra algunos de los más destacados mentes matemáticas en el país. Que no es un logro pequeño. Un número pequeño de estudiantes respondieron aplaudiendo a Daniel. Recibí una sonrisa cómplice de Brian. Cartwright regresó al tablero y dicho esto, comencemos con lo que concluyó. No hay necesidad de excesivos asuntos. Ambigüedad, ausencia de discurso extenso. Simplemente estoy expresando mi gratitud y de alguna manera eso significó más que cualquier cosa. De lo contrario, Daniel no habría tenido que hacerlo. Demostrarle su valía era él requerido para demostrar algo a él mismo. Además tenía por qué. Hay casos en los que la mayoría método eficaz de influencia. Las opiniones de los individuos no se transmiten a través de el uso de las palabras, es a través de la verdad indiscutible.